pareciera que en la región, en Latinoamérica, hay muchos pendientes en este sentido, ¿no? En la equidad de género sí, hacia la mujer, pero también hacia la comunidad homosexual, LGTBI, ¿no? Sí, bueno, no hemos todavía aterrizado en una buena política al respecto y este texto ha sido sobre todo una especie de revisión amplia de autores, personajes, ideas, corrientes, muy interdisciplinaria, un tanto para hacer una evaluación de qué está sucediendo en este territorio, muchas veces proscrito de la cultura en general, muchas veces ninguneado en el mundo de la política, y sin embargo ahí está presente, y es como una piedra en el zapato en muchos de los movimientos políticos, incluso ha sido piedra en el zapato de la misma izquierda muchas veces. Lo queer, que es una palabra con la que navegamos para poder abarcar toda la diversidad sexual, todo lo que no es heteronormado, es algo que siempre ha causado molestias, es incómodo todo el tiempo. Entonces, hablar de esto es importante porque hay que abonar por una igualdad. ¿Qué es lo que nos está faltando desde los sectores culturales, que se supone son progresistas, hasta gobiernos de izquierda? Mira, hay que revisar la historia de la izquierda latinoamericana en este sentido, y mucho lo hago en este libro. ¿Sí? Soy un hombre de izquierda, obviamente, hay que situarse si queremos ser críticos, y, eh, y bueno, tengo que recorrer las historias de las revoluciones, desde la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución nicaragüense, o movimientos, digamos, revolucionarios o de izquierda más recientes, como la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales. Tenemos un problema, el machismo de la izquierda. Es decir, siempre hubo esta intolerancia a la diversidad sexual. Yo creo que uno de los puntos más importantes a señalar en este sentido es la gran polémica que se dio en 1925 y 1932 entre los intelectuales simpatizantes o alineados a la Revolución Mexicana, tipo Diego Rivera, tipo los novelistas de la novela de la Revolución, o algunos artistas como los del grupo de los estridentistas, en contra de lo que llamaban el grupo de los maricones de los contemporáneos, ¿no? Salvador Novo, Villaurrutia y demás. Entonces, a partir de ahí, yo veo que esta rencilla entre la izquierda machista y la postura de la diversidad sexual no han podido dialogar todavía, hasta hoy. Yo creo que incluso en el mismo gobierno de la Cuarta Transformación no hay una completa comprensión por parte de esta izquierda en el gobierno de la gran importancia del movimiento de la diversidad sexual. Las diferentes líneas de resistencia que hay en México. No tenemos una sola línea de resistencia, por supuesto, ¿no? Están, digamos, toda la parte indígena, ¿sí? Que claro viene del movimiento zapatista, etcétera. Por un lado está el feminismo, por el otro, ¿sí? Está, bueno, todo el movimiento LGBT por otra parte, y no veo diálogo, no veo diálogo. Es impresionante cómo
los intereses, yo creo que de liderazgos, muchas veces no permiten este diálogo. Últimamente el propio término queer se ve sospechoso por parte de la izquierda latinoamericana. Se le ve, y Carlos Monsiváis me lo dijo alguna vez, esto es colonialismo teórico, sin más. Pero ¿cómo colonialismo teórico? Si es uno de los movimientos decolonizadores más importantes que hubo en Norteamérica. ¿De dónde hay colonialismo aquí? ¿No? Es un movimiento que viene de las minorías que además de ser minorías, pasa que también son de la diversidad sexual, esas son minorías de las minorías. Eso era Gloria Anzaldúa, por ejemplo. En el movimiento queer, justamente uno de sus principales, o sea, sus primordiales planteamientos es desmontar la política de identidades, porque la política de identidades es una política egoísta de grupo, es de tribu. ¿Sí? En este momento que estamos en Black Lives Matter, estamos viendo que todavía hay estos líderes fuertes del movimiento afroamericano que piensa que Black Lives Matter es solamente un problema de los negros, cuando también los latinos están siendo perseguidos y están siendo encarcelados injustamente de la misma manera que los negros. Entonces, ¿por qué los negros y los latinos no pueden unirse si tienen una causa común? Aquí el problema es la identidad, porque cada quien lleva agua para su molino. Yo he sido muy crítico de estas ultradivisiones que ha habido en los movimientos políticos relacionados con el género. No tiene por qué haber divisiones entre feministas y LGBT, entre lesbianas y gays, o entre personas trans y gays, porque finalmente tendríamos que buscar estos puntos en común, y lo que tenemos en común no es nuestra identidad, sino aquel otro factor que es el que nos oprime, el otro, la hegemonía heteronormativa machista patriarcal, es la que tenemos que tener entre ojos, y no el compañero de junto. Y se puede hablar de una unidad también, o estamos, toda Latinoamérica, ¿está más o menos en el mismo registro o hay diferencias? Hay que ver cómo, por ejemplo, en Argentina, la izquierda acogió muy bien las políticas de la diversidad sexual. Yo estuve allí cuando se gana el Congreso Federal de Argentina, vota por el reconocimiento de la identidad de género por allá en 2010. Yo estaba ahí, una fiesta magnífica en donde yo veía a la izquierda argentina verdaderamente bien involucrada con las causas de las trans en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, yo veo un Pedro Lemebel en Chile, que es una de las voces más potentes en contra del pinochetismo, ¿sí? Y es un trans. Entonces, yo veo esa integración más en el Cono Sur, como mucho más desarrollado esa idea de que la izquierda tiene que ser una izquierda de género, si no, no es izquierda, que en países como México. Se puede hablar también de, por ejemplo, a Carlos Monsiváis, a quien mencionaste hace un momento, se le cuestionó que no asumiera abiertamente su homosexualidad, a pesar de que fue simpatizante del movimiento, de que publicó, en fin, de que hizo algunas, no lo hizo público, pero quizá en lo privado o en lo artístico sí lo hizo. Ese tipo de actitudes que en otros lugares son más abiertas, son más progresistas, en México, ¿qué tanto afecta al movimiento o al colectivo? Fíjate que estás tocando un aspecto cultural del mundo homosexual mexicano, que es esto de no descararse, de ser decentes, de no descuidar las formas. Los mexicanos somos de muchas formas, demasiadas formas, diría yo. Entonces, pareciera que en México lo que tenemos es un closet institucionalizado, un closet donde se mantienen los buenos homosexuales, ¿no?
Yo diría que el closet es una institución del patriarcado mexicano. Y lo digo así, ni Carlos Monsiváis ni Juan Gabriel, dos figuras centrales de la cultura gay en México, salieron del closet públicamente. Estaban observando las normas de la decencia del closet. También, ¿qué tanto atraviesa esto la existencia, todavía la persistencia de los crímenes por homofobia? Porque es bueno. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, donde yo veo conexiones con el asunto de los feminicidios. ¿En qué sentido? Tenemos el sistema de impartición de justicia en México, como todos sabemos, se concentra en el capricho del Ministerio Público, en lo que el Ministerio Público decida procede o no procede. Y generalmente procede o no procede mediando cierta corrupción. Y en los casos que tienen que ver con mujeres asesinadas o con travestis asesinados o gays asesinados, lo que tenemos ahí es la primera reacción inmediata, casi automática que tienen los ministerios públicos es ¿qué estaba haciendo? Fue su culpa. Porque ¿qué andaba haciendo en la calle? ¿Por qué andaba metido con esas personas? Es culpar a la víctima de su victimización. Eso lo vemos desde los años 90, cuando los primeros feminicidios publicitados aparecieron. Lo primero que salieron a decir los gobernadores y el jefe de la policía, etcétera, es que ellas se lo buscaron. Peor lo van a decir de un trans. Entonces, lo que se está trasminando en este discurso de los funcionarios impartidores de justicia es el prejuicio machista que está muy a fondo de su conciencia más que el cumplimiento de la ley. Si seguimos teniendo estas instituciones completamente homofóbicas y misóginas, no vamos a avanzar mucho. Yo siempre he dicho, hay que poner atención a estos niveles bajos de impartición de justicia. Policías municipales, ministerios públicos, de ahí en adelante hasta los jueces. O a partir de este cuestionamiento que pusieron en México, concretamente, los movimientos feministas, este discurso patriarcal del machismo, ¿qué tanto se puede cambiar? La gente le dio el voto a López Obrador no por él, sino porque en ese discurso había cierta promesa de que ya no iba a haber desaparecidos, de que ya no iba a haber extorsiones, de que ya no iba a haber feminicidios. No sé por qué la gente se creyó todo eso, pero los votos iban para allá. Creían que eso no iba a pasar. A esta hora yo no he visto todavía que deje de pasar. ¿Sí? Sigue habiendo los mismos o más niveles de violencia, y entonces creo que esa parte del país que esperaba estos cambios va a cobrar factura. Y no quiere decir esto que vamos a volver a la derecha. Quiere decir que si no surgen liderazgos más acordes con esta forma de pensamiento liberacionista que está prendiendo por todas partes en México, esos líderes van a salir, pues, ¿sí? Van a estar ahí. Esta vieja izquierda no nos está dando respuesta. Que el porcentaje de gente crítica está creciendo porque la desesperación por vivir una vida libre de violencia es mayor cada vez, ¿sí? En ese sentido, yo soy optimista de que la gente no va a dejar pasar.